Bien, Roca fue el presidente que más años gobernó la Argentina. Saquen las cuentas, tuvo dos periodos de gobiernos separados, como dictaba la Constitución por esos años, es decir, gobernó la República Argentina durante 12 años. Ningún presidente, ni siquiera Perón, pudo tener un periodo, digamos, de gobierno tan extenso. El lema de Julio Argentino Roca era paz y administración. La política era caudillesca y conflictiva. Para él, las ideas del positivismo de fines del siglo XIX, y prefería la administración, que era serena y científica. Un poco estas ideas están en la bandera de Brasil, ¿no? Orden e progreso, el orden y el progreso, digamos, para llevar adelante una administración de gobierno. Un gobierno que tenía, digamos, una contradicción en sí mismo, digamos, ¿no? Era muy liberal en lo económico, pero muy conservador en lo político. La democracia era restringida, se votaba, digamos, sin a viva voz, y en función de, se votaban los adultos, hombres, y bajo el control de sus patrones. Se acercaba el individuo a la mesa y le decía al señor de la mesa, votó por Roca, y el señor anotaba, es decir, se sabía quién elegía a quién, y además el voto no era obligatorio. Los gobiernos, dice Natalio Botana, otro historiador, eran gobiernos electores, es decir, los que estaban en el gobierno elegían a quienes iban a sucederlos. Y los elencos políticos, es decir, las personas que participaban de la política, digamos, eran personas que se integraban dentro de las oligarquías nacional, provincial e inclusive municipal. Digamos, muchos cargos para repartir: el ejecutivo, los gobernadores, los intendentes, los concejales, etcétera. Y se buscaban en las facultades de Derecho de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, después Tucumán, después la Litoral, en los clubes del Progreso, o el club, el Jockey Club, y digamos en pocos lugares más, digamos, no eran ámbitos muy restringidos de sociabilidad donde estaban aquellos, digamos, autorizados para participar en la política. Esta paz y administración tenía otros lemas, como el tránsito de la barbarie, el caudillismo, el enfrentamiento, el indígena, digamos, que existía antes, a la civilización. Y para esto tomó una serie de medidas importantes. En principio, la creación del registro civil, quitándole a la iglesia, que se veía como un resabio de la época colonial, los cementerios, que ya se los había sacado Rivadavia a través del acta de defunción, el sacramento del matrimonio a través del matrimonio civil, y el sacramento del bautismo a través del acta de nacimiento. Digamos, el Estado se separa de la Iglesia en su devenir, en su administración, con la ley 1420 de educación común, que hacía la educación primaria gratuita y obligatoria para todos los habitantes
de la República Argentina, e intentando a la sociedad hacerle una suerte de transfusión sanguínea, discúlpenme la imagen, a través de la inmigración europea. Bien, este modelo agroexportador implicó este consenso en la agroexportación, el despliegue de las fuerzas productivas, generándose tres mercados importantes. En principio, un mercado de tierras, avanzando sobre la territorialidad indígena, no solo al sur de la provincia de Buenos Aires y al oeste, y hasta la cordillera, y hasta Tierra del Fuego, sino también avanzando sobre el norte de Santa Fe, digamos, todo lo que es el Chaco, digamos, el Chaco, la provincia del Chaco, la provincia de Formosa y la provincia de Salta, también habitado por sociedades indígenas. También la construcción de un mercado de trabajo, entendiendo, como entendían los liberales, que el trabajo era un insumo que se compraba en el mercado como cualquier otro, convocando a la inmigración internacional. Digamos, el elemento que faltaba para terminar de constituir el perfil de la Argentina en que vivimos. Vemos en los primeros censos nacionales cómo la población entre el 1869 y 1895 se multiplica por 2, y entre 1895 y 1914 multiplica por 4 la de 1869, digamos, con unas tasas de crecimiento porcentual anual alta, ¿no? Una tasa del 3% implica que en 30 años la población se duplica a sí misma. En estos momentos estamos creciendo, según los últimos censos, a menos de un 1% anual. Un saldo migratorio, entonces, entre 4 y 6 millones, muchos volvieron, y que impulsaron lo que se conoce como transición demográfica en nuestro país. La transición demográfica implica que altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad, en algún momento hay una caída de la mortalidad, que es acompañada con una caída de la natalidad, y de tener tantos hijos como la naturaleza o Dios nos ha mandado, los pueblos comienzan a tener 1 o 2 hijos por matrimonio. Este fenómeno, que ocurre en casi todas las sociedades, se lo conoce como transición demográfica, y la Argentina fue uno de los primeros países, junto con Uruguay, en realizar la transición demográfica en América Latina. Y el tercer mercado, un mercado de capitales. Un mercado de capitales producto de la inversión extranjera y también del endeudamiento externo. Es decir, inversión extranjera directa en empresas en la región y préstamos en dinero. Esto acompañado de aranceles mínimos o inexistentes a las exportaciones. Por ejemplo, para el funcionamiento de los ferrocarriles se importaba el carbón para que estos funcionaran, hacer funcionar las calderas a vapor, y sobre esto no se les cobraba impuestos a los británicos que traían el carbón de Gales para hacer funcionar las locomotoras. El Estado le daba una garantía de beneficios, y en sus balances no habían alcanzado un cierto porcentaje de beneficio, el Estado cubría esa diferencia. Se le daban créditos de la banca oficial, ya existía el Banco Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y participación en las obras públicas, inmensas obras públicas que realizaba el Estado. Se han ido a Buenos Aires, el edificio del Congreso, el edificio del Banco
Nación, el edificio de la Municipalidad de Buenos Aires, etcétera. Son todas grandes obras que se realizaron en este momento histórico. Las inversiones extranjeras directas tuvieron un rubro preferencial que fueron los ferrocarriles, mayormente británicos, que construyeron un sistema de ferrocarril radial con centro en los puertos, ¿no? Los puertos de Santa Fe, de Rosario y de Buenos Aires, que se extendieron, digamos, hacia Tucumán primero, hacia Cuyo después, La Rioja y al interior de la provincia de Buenos Aires. Estos ferrocarriles, concesiones que les otorgaban una legua a cada lado de los tendidos férreos, llegó a tener en 1910 28.000 kilómetros de extensión. Para que se hagan una idea, Brasil en estos momentos no tiene 28.000 kilómetros de vías férreas. En la provincia de Entre Ríos se construyó el ferrocarril que une Paraná con Concepción del Uruguay. La primera línea férrea fue de Gualeguay a Puerto Ruiz, una pequeña vía férrea hecha por el Estado. El Estado también construyó sus ferrocarriles en aquellas áreas que no eran de interés económico por parte de las empresas, y una segunda vía férrea de la provincia de Entre Ríos es la que unió a Concordia con Montecaseros en la provincia de Corrientes. Con esto se salvaba los saltos grandes de agua que impedían la navegación en esta porción del río Uruguay. La extensión de los ferrocarriles acompañó otro fenómeno importante tanto para la provincia de Entre Ríos y mucho más para Santa Fe, que fue la colonización agrícola de la región, un fenómeno que en la provincia de Entre Ríos es bastante conocido, ¿no? Las colonias de San José, la colonia Esperanza en Santa Fe fueron el detonador de varios centenares de colonias agrícolas de inmigrantes en la Argentina.